Ve a Rem antes que la toques, ¡Elsa! Esa es la frase legendaria que Natsuki Subaru dijo antes de ser transportado a la biblioteca prohibida de Beatriz. Si no te suenan esos diálogos, es porque el anime no los mostró. Bienvenido seas a este video. El nombre de este servidor es el señor Mikael, y hoy te vengo a comparar todas las diferencias que tiene el capítulo 6 de Re:Zero en su anime y su novela. La más importante de todas sería la resolución de Natsuki Subaru para proteger a Rem ante Elsa. El anime mostró su disposición para morir por ella, pero en su novela él estaba dispuesto a matarla antes que ella le pusiera un dedo encima. Déjame aclararte que las diferencias son abismales entre estas dos fuentes. Es casi como un mundo paralelo. Pero el motivo es porque el anime le es fiel a la novela ligera, pero no a su web novel. Desafortunadamente, no puedo abordar la novela ligera, pues esta no ha sido traducida al español, pero en su web novel es una historia completamente aparte, así que vamos a narrar y contarte todas las diferencias que harán que tu cerebro haga un crash. Sin más que decir, empecemos con la que abrí este video. La información es larga, acomódate y prepárate, porque el camino es largo. Subaru quería volver a la mansión de los Meishes, pero a diferencia del anime, él no lo hizo con compañía de Rem. Fue junto a Otto y todos los aldeanos de la aldea de Aram. Su destino era el pueblo que una vez protegió del ataque del culto de la bruja. Su objetivo, reunirlos con su familia. La razón por lo que en la novela Rem no lo acompañó se debía a que Frederica nunca le dio una piedra a Emilia que la transportaría a la tumba de la bruja. Entonces, el marqués Maesches, Rosward, no miró ningún inconveniente en enviar a su sirviente solo para cumplir la entrega y la escolta de todos sus súbditos a su pueblo natal. Cuando llegó a las puertas de la mansión, encontró a Petra. Desde lo profundo de su corazón sintió alegría y dicha por saber que aún estaba segura. En esta oportunidad, él volvió 2 días antes de los sucesos en su vida pasada. La idea, aún estoy a tiempo para salvarlas, cruzó su mente y así la alegría lo inundó. Entablaron una conversación entre los dos y ahí se enteró que Frederica estaba en los alrededores patrullando y revisando el estado de la barrera mágica que separaba a la aldea de las bestias salvajes. El chico quería preguntarle a ella las verdaderas intenciones de Roswald, además de cientos de preguntas relacionadas con el santuario. No tenía esperanza que ella contestara todas debido a su contrato, pero si aún así lograba obtener nueva información, sería más que suficiente para él. Pero al saber que no estaba presente, debería buscar alguna forma de quemar el tiempo. Por eso, siguiendo a los deseos de su corazón, quiso ir a la habitación de Rem, verla dormir, ver su piel, ver su cuerpo, y así se fue directo a su habitación. Cuando llegó, le pidió a Petra que le diera un poco de tiempo a solas. Quería hablar con ella sin que nadie lo escuchara. Petra, entendiendo los sentimientos de Subaru, aceptó su deseo, salió de ese lugar y le permitió la privacidad. Allí, él se acercó al lado de su cuerpo, se sentó en una silla, tomó su mano y se derrumbó. La apariencia y la actitud fuerte que él tenía a lo largo de toda la historia desapareció y volvió a ser aquel niño inútil, débil y llorón. No quedaba ni una pizca de fuerza que él antes mostraba en su voz.
básicamente se había derrumbado. No paraba de lamentarse, de pedir perdón y disculpas ante esa persona que no era capaz de responder. Y quizás esta situación hubiera proseguido durante varias horas de no haber sido interrumpido por Frederica. Ella había vuelto a la mansión y quería hablar con el nuevo visitante. Quería hablar con Subaru. La presencia de esta nueva entidad hizo que él se recompusiera, volviera a retomar fuerzas y el Subaru que conocíamos volviera. Con una nueva actitud fue a hablar con ella. Salieron de la habitación de Rem porque en el fondo no quería que ella lo escuchara. Puede que realmente no la escuchara debido a que estaba dormida, pero en el fondo Subaru quería pensar que Rem aún pensaba, aún oía y aún existía. Salidos de su habitación, se dirigen a la sala principal. Frederica se prepara para tomar el té. Le sirve una copa a Subaru y le ofrece, a diferencia de los últimos invitados que le han dado té, una especia de la mejor calidad. Él pensó por un instante que por fin estaba siendo tratado con dignidad. Frederica toma una caja donde yacían dulces bastante caros que solamente se le daban a los invitados más importantes de la mansión. Y ahí, Subaru empieza a preguntar. En esa conversación se relevan datos muy interesantes e importantes del universo de Re:Zero. Son tantos que en este momento me es difícil presentarte y comentarte todos los discutidos. Pero si tuviera que hablar sobre los más relevantes, sería, en principio, la existencia de la guerra entre los demi-humanos y los humanos. Debido a la bruja de los celos, Sátela, la humanidad desarrolló una gran aberración por todo aquel que no sea humano, pues ella era una semielfa, una mestiza, y por esa estúpida razón, la humanidad empezó a rechazar a todo aquel que tuviera sangre mezclada. La presión puede que haya empezado como una discriminación, pero eventualmente la tensión se agravó y las dos razas no pudieron soportarlo más. Se levantaron en armas con la intención de asesinarse los unos a los otros. Por supuesto, al darse cuenta de que ninguno de los dos bandos salía ganando por la razón tan estúpida de esta batalla, trataron de llegar a la paz hablando, pero por alguna entidad desconocida en la historia, todos los mensajeros, los diplomáticos que trataron de llegar a una solución pacífica fueron asesinados. Los mestizos pensaron que los humanos los mataron y, al revés, los humanos pensaron que los demi-humanos fueron. Y así, el conflicto se promulgó por más de 40 años. Al final, no hubo ganadores, solamente heridas que asolaron al mundo. La guerra terminó, pero las cicatrices permanecieron. Las personas hasta hoy en día siguen siendo discriminadas. Garfield y Frederica no son la excepción. Concadenado a esto, se explica por qué Frederica, pese a ser una mestiza y haberse criado al lado de su hermano Garfield, pudo salir del santuario y servir a la mansión de Roswald. Los dos hermanos, hijo de una humana, pero de padres bestias diferentes, fueron abandonados y discriminados. Ahí es cuando el marqués entra, les tiende una mano y les permite encontrar un hogar en donde hacer su vida, el santuario. Los dos son llevados a ese lugar y allí, criados por el líder de la aldea. Tuvieron una infancia juntos, jugaron en compañía y se divirtieron, formaron la familia que siempre estuvieron buscando. Pero ellos eran los únicos capaces de salir del santuario, pues la barrera no hacía efecto en estos. Aquel conjuro que sellaba a los demi-humanos tenía la característica especial de detectar la sangre mezclada. Siempre y cuando fuera mitad humana y mitad bestia, los mantendría encerrados. Pero
cual máquina imperfecta, si había un leve desbalance en la ecuación, no sería capaz de detenerlos. En el caso de esos dos hermanos, no eran mestizos en forma clara de 50-50, pues su madre era humana, pero sus padres eran mestizos. En pocas palabras, la sangre de bestia que corría en sus venas solo era una cuarta parte, un 25%, 75% humano. Lo suficiente como para engañar a aquella barrera y permitirles salir sin necesidad de que su alma quede atrapada en ese lugar. Frederica quería conocer el mundo exterior, aprender de él, porque sabía en su corazón que algún día esta barrera sería destruida. Y quería ser la persona que guiara a todo su pueblo a un mundo mejor, aquella que les mostrara cómo vivir en una sociedad repleta de humanos. Pero cuando puso un pie afuera del círculo, se vio que alguien no la siguió. Su hermano decidió no salir. Aunque ella le rogó, le imploró que lo acompañara, él dijo que su deseo era permanecer al lado de todas las personas quienes consideraba como su familia. No quería perseguir el sueño de su hermana, quería proteger lo que fácilmente se podría perder. Y así, él decidió permanecer en ese lugar. Eso sería lo más importante que sostuvo la conversación entre Subaru y Frederica. Aunque él quería hacer más preguntas, el contrato de silencio que tenía Frederica con la mansión de los Mashes le prohibía hablar. Finalizada su conversación, Subaru hizo un repaso de su muerte anterior, así que paseó por toda la mansión. Si en el camino era capaz de encontrar la puerta que conectaba con Beatriz, hablaría con ella primero para disculparse por la conversación anterior y, en segundo, tratar de averiguar más cosas sobre el santuario, más sobre las verdaderas intenciones de Roswald. Pero esta vez Beatriz se estaba escondiendo con todas sus fuerzas. Por más puertas que abría, no era capaz de encontrarla. Finalmente llegó a la habitación más alta de la mansión, la oficina del marqués Roswald. Entró y recordó que en su vida anterior, antes de ser asesinado, el estante que conducía al pasadillo secreto estaba abierto. Supuso que quizás Petra o Federica salieron por él, quizás escapando de Elsa. Hasta el momento, él había visto abierto ese pasadizo 3 veces, a lo largo de todas las oportunidades en las que ha muerto, aunque, pese a conocerlo, no tenía ni la más mínima idea de cómo abrirlo o activarlo. Pasó unos cuantos minutos buscando el interruptor, pero después escuchó una voz que vino detrás. Era la Petra, quien astutamente se había colado en su espalda sin que él se diera cuenta. Ella le indicó el lugar en donde se encontraba el botón de acceso para abrir el pasadizo. Solamente bastaba girar la cabeza de una estatua que estaba en el escritorio del Mashes, y así este se abriría. El chico se sorprendió y también se indignó. Ella a duras penas llevaba trabajando con la mansión de los Mashes durante quizás 2 o 3 días, pero Subaru llevaba casi 2 o 3 meses en ese lugar y aún no le habían enseñado ese dato tan importante. Le preguntó a su kohai, a Petra, a dónde llevaría ese pasadizo, y esta responde que a una cabaña con su propia barrera detrás de la montaña, un punto con un medio de transporte bastante ágil que le permitiría escapar de cualquier peligro que se presente. Interesado por eso, Subaru quería conocer ese lugar. Entonces, al desbloquear el pasadizo, decidió adentrarse en el túnel. Petra lo acompañó, lo tomó de su mano y bajaron por esas escaleras de espiral. Malos recuerdos aparecían en la mente de Subaru, pues la vez en la que había ingresado encontró a cientos de cadáveres congelados de cultistas de la bruja que fueron asesinados por la magia de hielo de Pac. Finalmente, al final del pasillo, encontró aquella puerta donde alguna vez vio su fin, en donde él
tocando el picaporte sus dedos se congelarían y los perdería, para posteriormente que su cuerpo fuera congelado y morir de agonía. Una extraña sensación de déjà vu corrió en su cuerpo cuando tocó ese picaporte y, cuando lo volvió a abrir, 2 dagas salieron volando hacia su dirección, clavándose directamente en la parte inferior de su abdomen. La herida no fue letal, pero sí impactante, lo suficiente para que la adrenalina en su cuerpo estallara y la velocidad de sus pensamientos se disparara. El dolor aún no se presentaba, pero estaba tan alerta de la situación que empezó a analizar su entorno. ¿Qué lo provocó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Finalmente, al terminar de abrir la puerta, el dolor se presentó en su cuerpo y allí estaba la sombra de la mujer que ya conocía muy bien, aquella que lo había asesinado 3 veces, Elsa Greinhard, la cazadora de entrañas, pronunciando las palabras que llenaban de horror el corazón de Subaru. Estoy aquí para volver a cumplir la promesa que alguna vez hicimos. La velocidad de procesamiento en la cabeza de Subaru estaba a tope y, tomando una decisión rápida de evasión, utiliza su conjuro de Shamak para inundar el pasillo en la oscuridad. Toma a Petra en sus brazos y sale a correr hacia las escaleras de donde había venido. Tenía que escapar. Si no lo hacía rápido, moriría. Pero mientras él corría con todas sus fuerzas para tratar de subir las escaleras, varios pinchos saltaron desde su espalda clavándose en ella. Algunos fueron capaces de golpear en su cuello, pero no atravesaron lo suficiente para ser mortales. El dolor empezó a asaltar a Subaru con más intensidad. Aún así, esto no lo detuvo. Siguió corriendo con todas sus fuerzas en las escaleras, pero quizás algún instinto que él ha logrado desarrollar a lo largo de sus muertes le advirtió del peligro que se acercaba en su espalda. Dio media vuelta rápidamente para levantar sus brazos en forma de defensa y así, en sorpresa, su mano frenó una daga. No pasó como en las películas donde él es capaz de detener una espada con 2 dedos. Esta cuchilla se llevó de por sí 2 dedos de Subaru, su dedo anular y corazón. El impulso no se detuvo ahí. Esta fue pasando a través de su brazo, partiéndoselo en 2 hasta que finalmente salió en la esquina de su hombro. Solamente quedó un retajo de carne colgando entre sí. La adrenalina estaba en su punto más máximo y el dolor, pese a que estaba siendo amortiguado, de verdad era atronador y torturador. Su condición era crítica, pero antes de que ella lanzara de nuevo otra cuchilla para ponerle fin a Subaru, apareció un interviniente. Frederica, escuchando la conmoción, se dirigió directamente a ese pasillo para protegerlo, y allí bloqueó la daga que se dirigía directo a la cabeza de Subaru. Con sus garras logró pararla y destruirla en el acto. Balbuceando palabras que estaban acompañadas con sangre, pronunció el nombre de la sirvienta que se había presentado a su rescate. Ella le suplicó a Subaru que por favor no hablara. Su condición era precaria y, si aún le quedaban fuerzas, debía utilizarlas para escapar de ese lugar. Ella se quedaría aquí reteniendo a este invitado. Y cuando éste terminara de subir las escaleras y volviera a entrar a la mansión, debería dar una señal para que Frederica volviera, cerrara la puerta, entorpeciera los movimientos de Elsa y escaparan de ese lugar. Subaru, pese a su condición, sabía lo que tenía que hacer. Corrió con todas sus fuerzas hasta lograr llegar a su meta, y cuando gritó que por fin lo había logrado, el pasillo se derrumbó. Frederica no tenía la intención de escapar. Ella destruyó el medio para que Elsa los persiguiera. En su mente yacían las palabras que aquel mestizo le había dicho. Por favor, Subaru, déjame aquí y protege a Petra. La impotencia invadió su cuerpo. Él no fue capaz de ayudar a aquella que dio la vida para salvarlo. Pero aún tenía la misión de proteger a aquella novata que se había inscribido para trabajar. Cuando volteó su mirada para ver a la chica y decirle que todo estaría bien y suplicarle que tendrían que escapar juntos, se dio cuenta que los ojos de Petra estaban vacíos, no reflejaban luz en ellos. La mirada de Subaru fue conducida hacia la parte trasera de Petra, justo detrás de su cabeza. Ahí yacía una cuchilla que había atravesado el cráneo y parte de su encéfalo y materia gris salían de ese lugar colgando.
El cuchillo que había cercenado la mitad del brazo de Subaru había llegado hasta la cabeza de Petra, causándole una muerte instantánea. Más dolor, agonía, impotencia se presentó en el cuerpo de Subaru. No fue capaz de cumplir la última voluntad de Frederica de salvar a Petra. Sintió que la muerte de ambas era en vano y se culpó principalmente por la de la niña, pues él fue quien la recomendó para trabajar en la mansión de los Roswaal. Si nunca lo hubiera dicho, ella jamás estaría en peligro. El estado mental de Subaru estaba agotado. Sintió que en esta vida había sido derrotado, perdió todo lo que tenía que proteger y solamente le esperaba el final. No tenía esperanza de ser salvado ni tampoco de sobrevivir a esta oportunidad. Quería buscar y encontrar su muerte, pero si se le diera la oportunidad de elegir en dónde, quería ser al lado de su amada, al lado de Rem. Entonces, caminando con un paso agonizante, se dirigió hacia su habitación, y cuando llegó justo enfrente de su puerta, ahí lo esperó la cazadora de entrañas. No tenía ninguna herida en su cuerpo. Parecía que su combate con la sirvienta solamente fue una especie de juego, pues no había ninguna secuela en ella. Tenía una cara de excitación y elogió a Subaru. Elogió su tenacidad para salir vivo de esa situación. Elogió los intestinos y las entrañas de Frederica. Elogió la oportunidad de poder cumplir su promesa con él. El corazón de Subaru estaba destrozado y la ira se apoderó de él. Con un comentario sarcástico, le dijo que si acaso existiría algún premio por haber resistido tanto. De ser así, me gustaría tu vida, Elsa. Ojalá, por reconocimiento a todo el esfuerzo que he hecho, podrías morir aquí. En réplica a esa broma, ella sonrió y dijo que lo tomaría como una confesión de amor. Quizás en otra oportunidad, muchacho. Sinceramente, tú eres mi tipo, en especial tu interior creo que es lo que más me atrae de ti. Por cierto, ¿de casualidad no está la medio demonio y la sirvienta contigo? Me gustaría también cumplir la parte del trabajo que quedó inconclusa la vez anterior. Obviamente, Subaru se negó a responder. Él jamás le iba a dar información a su enemiga. Decepcionada, dijo que entonces ya no había nada más que hablar. Por eso, mataría a Subaru en este instante. Al escuchar las palabras de ella, un fuego de determinación se encendió en su corazón. Él, por nada del mundo, quería volver a ser asesinado por ese monstruo que estaba enfrente de él. Y tampoco quería que Rem sufriera el mismo destino. Por supuesto, con su muerte todo se reiniciaría y nada pasaría, pero él se negaba rotundamente a darle la vida de la persona que amaba al ser que más odiaba. Si así eran las cosas, él prefería matarla con sus propias manos y después suicidarse. Preparándose para confrontar a la cazadora, manifestó sus verdaderas intenciones. Mataré a Rem antes que la toques, ¡Elsa! Dicho esas palabras, desde lo profundo de su corazón, abrió con rapidez la puerta de la habitación de Rem, preparándose para matarla de un solo golpe con el cuchillo que tenía en su cintura. Pero, al abrir la puerta, se sorprendió por la extraña escena. Ahí estaba, en la biblioteca prohibida de Beatriz. Señores, eso sería lo más relevante del capítulo. Déjame darte otros datos curiosos que se presentaron a lo largo de la historia. No los voy a enumerar por top, sino que serán curiosidades porque el video ya está siendo muy largo y ya va siendo hora de parar si quiero alcanzarles a cantar. Entonces, lo primero que te quiero decir es que la razón por la que Garfield se negó rotundamente al plan de Subaru para afrontar las pruebas es porque él se percató del aroma de la bruja que exhalaba del cuerpo de Subaru. Aparentemente, su olfato le permitió darse cuenta y así toda la confianza que él tenía por él desapareció. Con esa nueva desconfianza salida en su corazón, decidió hacer guardia enfrente de la tumba de la bruja para que Subaru jamás pudiera acercarse o volver a entrar. Por cierto, realmente Subaru quería en ese momento volver a tener una nueva fiesta de té con Equidona para obtener nuevas respuestas sobre todo lo que estaba pasando en el santuario, pero gracias a la intervención de Garfield debido a su desconfianza por el aroma, no fue posible. ¿Sabes qué? Mejor dejemos aquí. Las demás curiosidades que tengo, si las sigo hablando, me tomaría un video de unos 50 minutos. Y no es la oportunidad ni la idea. Entonces, voy a cantarte rápido la canción, adivina cuál es y te ganarás un corazoncito o un cocoro en los comentarios. Empecemos.
約束の場所は花も草刈り、罪も灰の帰り道、春の低く輝きをただ空に眩しく、私の許さないでいてくれる、壊れたい生まれたい、あなたのそばで渡るよ、せめてそばにいる、大事な人走り、いつも私は幸せでいると、優しい夢の届けて、あなたのそばにいる、あなたの愛してる。Bueno, esa fue mi canción y ese fue mi video. Por favor, espero que te haya encantado. Por favor, compártelo, dale like, me gusta. Y si eres amable, por favor, ve y sígueme en Instagram para alimentar mi ego. Sin más que decir, me despido por ahora y quizás nos veamos mañana. Adiós.